En los últimos días, muchos nos hemos preguntado, tras el acuerdo entre WADA y Jannik Sinner, ¿por qué se ha dado esto? ¿Por qué la WADA, que inicialmente pedía de 1 a 2 años de sanción, consiguió decirle a Jannik Sinner: no te preocupes, con 3 meses vas que chutas? Y curiosamente 3 meses en los que no se pierde ningún Grand Slam. Entonces, Diego, muchos de nosotros nos habíamos quedado con esas cuestiones, con esas dudas en el aire, y hoy ha salido una investigación de la BBC que quiere esclarecer un poco lo sucedido y que responde a todo esto. ¿Por qué se produce ese acuerdo? ¿Cuándo se produce ese acuerdo? ¿Y por qué el timing conviene tanto al equipo de Sinner? Que ya veremos es uno de los motivos por los que el propio equipo de Jannik lo aceptó. Pero ya conocemos un poquito todos los secretos del caso Sinner, del acuerdo Sinner-WADA. Gracias, por cierto, a nuestro amigo Jamie Singer, que no es que fuese un tipo de Mask Singer, no iba enmascarado, ha ido con todo. El abogado principal del equipo de Sinner se ha quitado la máscara y nos ha revelado todos los secretos del caso. Ha hecho honor a su apellido y ha cantado de lo lindo, la Traviata. Y iba a decir, y la Traviata justo, siendo italiano, correcto. No, gran trabajo de los compañeros de la BBC, porque es un reportaje en el que han hablado con las dos partes y realmente ya pues tenemos todos los datos necesarios para entender un poco un proceso ya de por sí bastante farragoso y difícil de esclarecer. Por hacer un poco de cronología, la gente recordará que el día 15 fue cuando saltó a la luz la noticia de los 3 meses de sanción a Jannik Sinner. Y hay que decir que el acuerdo al que llegaron el equipo de abogados de Sinner y la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, pues fue la noche de antes, la noche del 14 de febrero, haciendo honor a San Valentín, pues se pusieron de acuerdo y llegaron a ese pacto. Es curioso porque el primer acercamiento lo llevó la WADA, eso ya lo contamos, pero lo llevó 2 semanas antes, el 31 de enero. Ese día hubo un telefonazo de la Agencia Mundial Antidopaje al abogado de Sinner diciendo: oye, creemos que lo mejor es llegar a un acuerdo para que esto no llegue a juicio. En ese momento, Sinner y su equipo declinaron la oferta y dijeron: estamos preparando la documentación de defensa del caso y queremos acabarla, queremos tenerla totalmente preparada y luego ya veremos lo que ocurre. Una vez se presentó la documentación, la WADA volvió a descolgar el teléfono, bastante interesada en llegar a ese pacto, luego veremos por qué. Y ahí sí el abogado de Sinner, el bueno de Jamie Singer, pues consideró que lo que le ofrecían era interesante y hizo un trabajo interesante con el jugador italiano, que creo que tú nos vas a contar. Bueno, es que hay varias cosas que comentar de todo esto que tú dices, ¿no? El acuerdo se cierra el 15 de febrero. Mejor dicho, se hace oficial el 15 de febrero. Se cierra la noche del 14 de febrero, después de varias noches intensas de llamadas, de acercamientos, de idas, venidas, de tejemanejes internos. En apenas un par de días se cierra todo. Y eso que, ya te digo, 14 días antes, el 31 de enero, el equipo de Sinner dice que no quieren acuerdo, que ellos confían que van a ganar el juicio. ¿Y qué pasa aquí? Que después de presentar toda la defensa, después de ver la insistencia de la WADA en cerrar un acuerdo beneficioso para ambas partes, Jamie Singer habla con Jannik Sinner. Sinner, en primer lugar, según su abogado, no quería aceptar este acuerdo. Él estaba plenamente seguro de su inocencia, pensaba que iban a ganar el juicio, era consciente de que él no había hecho nada malo, ni se había metido en ninguna sustancia dopante de manera pues no accidental, y él lo apostaba todo al caso. Pero aquí es donde aparece la figura de Jamie Singer, que aún así dice que fue bastante complicado convencer a Jannik de que aceptara el pacto y explica por qué le convenció. Convenía aceptar los 3 meses porque nunca se sabía lo que podía pasar en un juicio. La WADA iba a pedir una sanción de 1 año y aunque había lagunas en sus argumentos, nunca se sabe qué pueden decidir los jueces. Es decir, Diego, Jamie Singer, a pesar del convencimiento de Sinner de que iban a ganar el caso, sabe que en un juicio pueden pasar 1000 cosas. Y viendo la oferta de la WADA, que era muy atractiva, que no conllevaba perderse ningún Grand Slam y que se da en una época del año bastante buena, decide convencer a Jannik Sinner, finalmente lo hace, para que acepte ese acuerdo de los 3 meses. Y ahora aquí llegamos al segundo punto importante que tú nos vas a explicar mejor, que yo creo que es lo más importante de esta investigación. ¿Por qué la WADA dice 3 meses? Perfecto. Claro. ¿Por qué cambia su postura inicial de vamos a solicitar de 1 a 2 años de sanción? Y por eso lleva la WADA en principio
el primer resultado del Tribunal Independiente al juicio con el Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Qué pasa y por qué la UADA dice que a partir de ahora los 3 meses no está tan mal? Sí, esto es lo que era más difícil de entender para todos, pero también para Sinner, porque él mismo le dice al abogado, oye, van a pedir un año, pero te están ofreciendo 3 meses. Eso es que no lo tienen nada claro. Aquí lo que ocurre es que la UADA ve que si se llega al juicio, al final va a ser o todo o nada, o un año de suspensión a Yannick, o va a salir completamente inocente. ¿Qué ocurre? Tanto la IPIA en su momento como la UADA, a pesar de haber apelado, son plenamente conscientes de que no hay dopaje intencional de Sinner. Y esto es muy importante recalcarlo. Esto es lo más importante, sí. Porque yo no sé número, yo todavía me encuentro con amigos, con gente que a lo mejor no está muy metida en el tenis y que me viene a preguntar por este caso y me dicen que cómo es posible que Yannick se haya dopado. Y la respuesta es que no se ha dopado, no hay una intención de doparse, hay una sustancia que aparece en su cuerpo y a partir de ahí el equipo de Sinner empieza a trabajar. Entonces, la UADA decide ofrecer este pacto porque considera que un año puede ser un castigo excesivo, viendo que no hubo dopaje intencional y que el equipo del italiano se centró siempre en explicar cómo había llegado la sustancia ahí y de hecho lo explicó. Al final, por lo que se le está juzgando a Sinner es por tener responsabilidad sobre su equipo. Sí. Exactamente. Pero también consideraba que si en el juicio se declaraba completamente inocente a Yannick, pues que saliera indemne iba en contra del código reglamentario de la Agencia Mundial Antidopaje, sí. que entiende que en el momento en que hay un positivo por doping, tiene que haber alguna repercusión en el jugador que ha dado ese positivo. Mira, yo creo que es muy claro. La UADA, cuando está preparando el juicio, dice, vale, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos ganar nosotros este juicio? Y se dan cuenta de que la única manera en la que pueden ganar el juicio es consiguiendo un castigo de 1 a 2 años. Concretamente, normalmente de 1 año. ¿Qué pasa? Que ellos saben, ellos reciben la respuesta científica, que aquí lo vemos en el artículo, de que este dopaje no puede ser intencional. Que la cantidad dopante que da Sinner tampoco era suficiente como para que estuviese en un caso de microdopaje, que esto es algo muy importante. Los análisis científicos, mientras están preparando este segundo juicio, hacen ver a la UADA que quizás esa evidencia no es suficiente para castigar a Sinner con 1 año. Y que si lo logran, por lo que sea, esa va a ser la sanción. Entonces se dan cuenta de que no tiene la sartén por el mango y que, aún así, ¿de qué manera pueden salvar su credibilidad logrando alguna especie de acuerdo que por lo menos conlleve algo de sanción para que ellos tampoco queden tan mal y para que Sinner sea castigado por la responsabilidad que tiene sobre los miembros de su equipo? Pues ahí lo tienes. Pides un acuerdo de 3 meses en un timing perfecto y aquí nos lavamos las manos. Yo no he llegado a un juicio que quizás podría perder y que ellos quizás ven que podrían perder y aún así hay un mínimo castigo. Aquí lo dice la UADA, lo dice uno de los portavoces de la UADA, dice que se habría comprometido, en caso de ser inocente, de que no hubiese habido ningún castigo, se habría comprometido un principio importante del Código Penal relacionado con el dopaje, consistente en que un positivo debe recibir algún castigo. Pero en el segundo escenario, es decir, el escenario de que se hubiera llevado 1 año de sanción, no creo que hubiese sido un buen resultado para resolverlo todo. Ellos no consideraban justo que Sinner fuese sancionado por 1 año, dada que se había probado científicamente que era imposible que él se estuviese dopando de manera intencional o que incluso estuviese en un caso de microdopaje, porque la cantidad de sustancia dopante era demasiado pequeña. Y por último, Diego, un par de consideraciones más que revela la investigación de la BBC. El primero de todos es el timing. El timing. Porque nos viene muy bien, al equipo de Sinner, mejor dicho, le viene muy bien que esta sanción se dé en el momento en el que se da. Según la UADA, debido a los procesos y a la fecha en la que se iba a dar el juicio en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que era en abril, era ahora cuando había que hacer el acuerdo. Es una cuestión de, oye, casualidad de la vida, todo se ha conjuntado para que sea ahora cuando tenemos que llegar a un acuerdo. Pero no han mirado el calendario ATP, ¿eh? No han mirado el calendario ATP. No sabían cuándo se jugaba el próximo Grand Slam. No tenían ni idea, eso es lo que dice la UADA, que no tienen ni idea. Pero, eso es lo que dice la UADA. El equipo de Sinner, Diego, el bueno de Jamie Singer, nuestro amigo Mask Singer, dijo que, hombre, no estaba nada mal el momento del acuerdo y que eso les llevó... Ellos tenían el calendario en mano y cuando vieron 3 meses no se pierde ningún Grand Slam. Bueno, adelante. Otro motivo...
Ahí Otro fue más motivo. sencillo convencer a Yannick Claro, para aceptar claro. el pacto y no jugarse el riesgo de ir a juicio y de que, oye, algún juez pues no viera claro el caso y terminara siendo condenado. Aquí hay claramente un trasfondo político. Lo primero, en cómo la Guada intenta salvar un poco su El pellejo. imagen pública, buscando esa sanción después de haber apelado, porque realmente hubiera quedado muy, muy mal, hubiera quedado en entredicho el equipo de la Agencia Mundial Antidopaje si montan todo este barullo de la apelación y luego lo pierden. Entonces, bueno, se cubrieron las espaldas y además vieron que con esos 3 meses pues probablemente el italiano lo terminará aceptando porque no se perdía ningún Grand Slam. También hay que decir que esto no es un acuerdo único, no es algo que se haya hecho únicamente con Yannick Sinner, esto es un comportamiento de la WADA bastante habitual. De hecho, como ahí vemos, en los últimos 4 años han llegado a 67 acuerdos eh, antes del juicio, digamos, Sí. con el objetivo de no llegar a los tribunales. Entonces, bueno, ahí hay que entender que esto es una práctica habitual y además es una práctica habitual en todos los estamentos de la justicia. En un divorcio, en cualquier Bueno, tipo de delito menor, digamos, se intenta llegar a un acuerdo antes que ir a juicio. pues yo espero que se hayan conseguido responder muchas cositas. También hablaba el artículo de la ABC, ¿no? De cuál era la estrategia que había seguido el equipo de Sinner y comentaban, ¿no? Que era una estrategia quizás algo inusual en este tipo de juicios, en este tipo de casos, cuando un tenista da positivo por dopaje, y es que ellos en ningún momento refutan el hecho de que hay una sustancia dopante en el cuerpo de Sinner. Dicen, no desafió la ciencia, no puso en duda los resultados, eso nos permitió no malgastar tiempo ni dinero en eso, sino que ellos se centraron desde el minuto 1 en identificar cómo y por qué esa sustancia dopante llegó a su cuerpo, y tomar ese camino, tomar esa rama, les ha permitido al final, yo creo, llevar un poquito la sartén por el mango en este caso. Pues Diego, Sí, ¿qué un te voy último a...? punto, Dime, Maggi, sí, sí. quizá los más escépticos puedan percatarse de ello, y es que los 3 meses de sanción de Sinner empiezan el 9 de febrero, acaban justo cuando va a empezar el torneo de Roma, es decir, puede jugar Roma. Algunos dirán, no es verdad, pero si el acuerdo se hizo el día 15, ¿por qué no empieza el 15 de febrero? En tal caso, se hubiera perdido el torneo de Roma. Bueno, pues lo puedes explicar tú, yo creo mejor. Bueno, básicamente que esto fue un poco la polémica que había por lo que Sinner estaba entrenando en Doha, que por qué estaba entrenando en Doha cuando en teoría lo tenía prohibido si el acuerdo empezaba el día 9 y el día 13 estaba entrenando en Doha. Bueno, básicamente porque se le computan un poquito los días del primer acuerdo, los días de suspensión, la primera semana que cumplió. Hay que recordar que el acuerdo empieza no en el día exacto en el que se hace se cierra, sino empieza el primer día de la semana, por así decirlo, empieza a través de las semanas naturales. Entonces, esa semana natural, Sinner pudo entrenar porque ya tenía compatibilizados los primeros días de suspensión, ya que se cuentan los días de suspensión del primer acuerdo, del que se hace con la ITA, que estuvo una semana suspendido. Esos días se computan. Esto también ha pasado con el caso de Swiatek, y por eso Sinner podía entrenar en Doha sin ningún tipo de problemas, porque esa primera semana, digamos, ya la tenía como convalidada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es quizás un apéndice, Diego, como digo, en un caso cuyas respuestas... Hay gente, evidentemente, que no va a estar satisfecha con estas respuestas y que pondrá en duda, y puedo llegar a entender que muchos pongan en duda todo esto, pero nosotros contamos la noticia. ¿Por qué la WADA pide ese acuerdo? ¿Por qué lo acepta el equipo de Sinner? ¿Y cuáles son los razonamientos a través de toda esta encrucijada? A partir de ahí, Diego, solo queda que la gente nos ponga en comentarios qué le parece todo esto, si están de acuerdo, si han quedado un poquito más convencidos o si Sí, siguen viendo cositas en que este nos caso. pregunten dudas también, Claro. si no les ha quedado algo claro. Yo me doy por satisfecho si alguien ha entendido un poco todo el tema, y si no me vuelven a preguntar por la calle, amigos y conocidos, ¿por qué se ha dopado Sinner? No, eso que quede claro, por favor. Bueno, y si no, todas las dudas, que las ven en el vídeo, nos las ponéis abajo en Exacto. comentarios, dale al botón de me gusta, suscribirse como siempre, y nosotros volvemos dentro de muy poquito con más vídeos. Hasta la Muy próxima, bien. chao, chao. Adiós.